relacionados asuntos que, como bien mencionó la Alicia, muy interesantes para los que de una u otra forma estamos relacionados con el manejo del paciente traumatizado. Uno es la evaluación del paciente que nos llega, que acude a la instalación donde nosotros trabajamos con un trauma de diverso grado. Intentar en 20 minutos hablar de esto es un poquito difícil. Voy a tratar de puntualizar algunos aspectos que considero pues es la base sobre la que nosotros debemos manejar este tipo de pacientes, y sobre todo aprovechando la presencia de gente joven que bueno, en un momento dado seguramente va a estar en contacto con estos pacientes. El trauma, como ustedes bien lo saben, es en la actualidad un problema social, y esto ya no es un resorte o un tema directamente relacionado con conflictos armados o con aspectos relacionados con ejército, etc. Esto ya es un problema que ustedes pueden encontrar en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier punto del país. Yo siempre les comento que lo que antes se arreglaba con 2 o 3 trompadas, ahora inmediatamente es en el mejor de los casos una pistola, una arma blanca, etcétera, etcétera. Y quien va a afrontar esos problemas en la inmensa mayoría de los casos es el cirujano. El cirujano general, independientemente que se dedique o no se dedique a esta rama de la cirugía. El trauma es la principal causa de muerte, todos ustedes lo saben, pero lo relevante es que es en épocas productivas de la vida, en la época en que el individuo está en su mejor momento, tanto desde el punto de vista familiar como laboral, y es en donde suceden los problemas. Causa muchísimas muertes de forma anual, pero el punto clave es que si hacemos un análisis, la mayor parte de estas muertes son prevenibles, y son prevenibles, si nosotros hacemos una adecuada evaluación del paciente. A diferencia de lo que sucede en una cirugía electiva, en donde ustedes programan la cirugía pues sabiendo que no tengan un compromiso, que no tengan fiesta, que tengan cita con la muchacha pretendiente, etcétera, etcétera, el trauma es totalmente distinto, por razones, pues yo digo que obvias. Esto se presenta en horarios inadecuados. Pues seguramente van a estar dormidos, noche, dormidos, a lo mejor ocupados, en alguna cita, etcétera, etcétera, y en ese momento reciben la llamada para atender a un paciente traumatizado. A partir de ahí empiezan ustedes a liberar adrenalina, empiezan a tener cambios esfinterianos, pensando qué van a hacer con su paciente, y van a atenderlo, ¿no? Y esto implica una serie de factores, la unión de varios factores que van a determinar en forma clave la evolución que puede tener el paciente. Si tiene lesiones graves, determinar la gravedad de las lesiones. Insisto, son situaciones de tensión. Desde el momento mismo ustedes ya van para allá, ya van pensando qué puede tener o qué pueden hacerle para manejar a su paciente. Para bien o para mal, habrá instituciones en donde ustedes dispongan de los recursos necesarios para atender este tipo de problemas. En nuestro sistema de salud, ustedes bien lo saben, no hay centros de trauma como tales. Hay hospitales en donde se tiene cierta experiencia de trauma, y eso también de alguna forma modifica la manera en que vamos a atender a nuestro paciente, porque muchas veces vamos a tener que utilizar lo que tenemos a la mano para resolver el problema. Y en la práctica subsecuente yo voy a tratar de mencionarles cómo en este momento afortunadamente se disponen de recursos que nos van a permitir intentar un mejor manejo de los pacientes. Y finalmente, pues el factor clave para mi manera de ver es la experiencia que podamos tener en este tipo de pacientes, y como ustedes bien saben, no es hasta este momento un motivo de materias en las facultades, ni mucho menos en la residencia, que se hable específicamente del paciente con trauma. Eso es un tema que todavía no se incluye en nuestros programas académicos, y yo creo que ya no tarda tiempo y que obligadamente necesitamos tenerlo, y por eso es que estos cursos pues nos ayudan a fomentar o a despertar la inquietud del paciente, en el médico cirujano, para atender a este tipo de pacientes. Entonces, pues, para no venir a hacerles un resumen escueto de lo que es el APLS, yo voy a enfocar básicamente en 4 puntos que considero deben ser los ejes en los cuales debe versar o
basarse su evaluación del paciente. En primer lugar, determinar qué tan grave es el trauma. En segundo lugar, identificar las lesiones que van a poner en riesgo en forma inmediata la vida del paciente. Posteriormente, determinar qué paciente va a hacer o va a repetir tratamiento quirúrgico. Y un aspecto hasta hace pocos años, no varios años, olvidado o no considerado, es cuando necesitamos trasladar a nuestro paciente. Un aspecto, insisto, que es muy importante, porque ustedes pueden haber estado batiéndose con el paciente y lograr estabilizarlo, lograr recuperar su estado general, y lamentablemente en el proceso de traslado puede presentarse un cambio súbito que echa a perder todo lo que ya decimos. El punto inicial es que nosotros debemos ya tener siempre en mente cuando un evento tiene la suficiente intensidad o importancia para poner en riesgo la vida del paciente. Es necesario que nosotros, o la gente que trabaja con nosotros, que sea la gente de primer contacto, esté bien consciente de que la información que ellos obtengan en el lugar del evento es capital para planear y para establecer un plan de trabajo en los pacientes. Y esto es fácilmente hacer. Si nosotros somos capaces de que nuestra gente o nosotros mismos en el sitio veamos las características, si fue un herido por arma de fuego, qué tipo de arma. Recuerden ustedes todos los rifles y las pistolas, la Magnum, que es la única pistola considerada como de alta velocidad, o todas las pistolas que se consideran como de baja velocidad. Este hecho nos da un paradigma para saber qué grado de lesión puede tener nuestro paciente. Si es un paciente con arma blanca, pues habitualmente las lesiones tienden a ser un poco menos graves, pero todos estos datos nos van a ayudar. Si nosotros sabemos la distancia a la cual se hizo el tiro, o la forma en que el atacante infligió la herida por arma de fuego, la cantidad de sangre que hubo en el sitio del evento, y en el caso de accidentes, pues saber si hubo volcadura, saber si hubo alguna expulsión del paciente, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, pues, desde ese momento nosotros ya podemos empezar con la información que se nos proporciona a determinar qué tan grave puede ser el tipo de lesión que presenta nuestro paciente. Recuerden ustedes que hay tres momentos en donde la mortalidad es importante en el paciente traumatizado. Las lesiones extremadamente graves van a causar la muerte en el lugar del accidente habitualmente. Lesiones de grandes vasos, lesiones de estructuras vitales como pueden ser corazón, mediastino, etcétera, traumatismos craneoencefálicos graves con fracturas expuestas del cráneo. Son lesiones que habitualmente causan la muerte en el sitio del accidente. Esas, lamentablemente, pues prácticamente no tenemos nada que hacer en el momento. Es la primera hora en donde la respuesta médica va a influir en el tratamiento del paciente, y eso es lo que ustedes seguramente han estado viendo, pues ya tuvieron que tomar el curso de TLS. Y en este punto, en esta primera hora, hay tres aspectos importantes que van a determinar la manera de tratar al paciente. En primer lugar, siempre sospechar qué tipo y grado de lesión puede tener nuestro paciente, planear una evaluación adecuada de todas sus lesiones y finalmente instalar lo más oportunamente el tratamiento adecuado. La tercera etapa de mortalidad se presenta por semanas después, y habitualmente son causadas por problemas generalmente sépticos, de falla orgánica múltiple, y que trataremos en uno de los temas dentro del programa. ¿Cuándo nosotros debemos sospechar que el paciente tiene una lesión grave? Pues hay muchos datos. Yo les comentaba las heridas, por poner el fuego de alta velocidad, cuando el paciente es expulsado del vehículo, cuando hay presencia de acompañantes muertos en el accidente, el vehículo está totalmente deformado, o hay una caída de más de 5 metros de altura, o volcaduras de automóviles. Ustedes automáticamente, con cualquiera de esos hallazgos, inmediatamente deben asumir que la lesión o las lesiones que tiene nuestro paciente pueden ser extremadamente graves. Recordar que hay muchos factores que modifican la respuesta del paciente traumatizado. Si existe un traumatismo craneoencefálico, automáticamente esto exponencialmente aumenta la mortalidad de forma muy importante en cualquier tipo de lesión.
la presencia de intoxicación por drogas, por alcohol, modifica la respuesta, ya sea la respuesta metabólica o la respuesta del paciente a la exploración, a las maniobras de exploración que nosotros podamos establecer. Si el paciente tiene padecimientos inmunológicos o tratamientos inmunosupresores, también se les modifica la respuesta. Y finalmente, un aspecto que no debemos olvidar es que por darle mayor importancia a algún tipo de lesiones, podemos dejar pasar algunas otras que van a ser las que pongan en riesgo la vida de nuestro paciente. No voy a detenerme mucho en hablar del ATLS, ustedes seguramente lo conocen. Yo quisiera preguntar quién de ustedes ha tomado el curso ATLS, si puede levantar la mano. Bueno, en ese curso nos dan todas las bases para atender de forma inmediata al paciente durante la primera hora. Y ahí refuerzan aspectos muy importantes. Primero, la causa más probable de muerte del paciente es una obstrucción de la vía aérea. Y es obvio, si el paciente no puede respirar, si el paciente tiene su vía aérea obstruida, pues automáticamente está en riesgo su vida. Entonces, nuestro primer punto en la evaluación de los pacientes es asegurar al paciente que tenga una vía permeable. Y esto va de forma concomitante, enlazada con el asegurarle la fijación, la estabilidad de la columna cervical. ¿Por qué? Porque pudiera haber alguna lesión por ahí en esta columna, y si nosotros levantamos a los pacientes de forma indiscriminada, lo único que vamos a hacer es agravar o desencadenar una lesión. Entonces recuerden siempre bien asegurar la vía aérea manteniendo protegida su columna cervical, y esto fácilmente se logra con la aplicación de un collarín de cualquiera de las variedades que ustedes conozcan. El segundo punto, la segunda causa por la cual un paciente pueda fallecer es un compromiso en la ventilación. Detectar posteriormente la presencia de estado de choque y posteriormente, una vez que se han resuelto estas tres situaciones, pues ya viene la exploración general, vigilar el estado neurológico de nuestro paciente y, como yo les comentaba, determinar cuáles de los pacientes van a ser o van a tener necesidad de ser trasladados. En cuanto hablamos de mantenimiento de la vía aérea, lo que tenemos que hacer es determinar la presencia de cuerpos extraños, sangre, es lo más frecuente. Habitualmente pacientes que toda su garganta, toda su vía aérea superior está llena de sangre, entonces tenemos que liberarla de forma inmediata. Uno de la forma más simple de determinar en forma inmediata la gravedad o el estado general de su paciente es simple, sencillamente hacerle una o dos preguntas, la que ustedes quieran. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se siente? ¿Dónde está? Si el paciente nos responde y nos responde de una forma coherente, estamos seguros de tres cosas. Su estado neurológico es adecuado, no tenemos la vía aérea comprometida y no existe compromiso ventilatorio. Y ya de ahí todo lo demás es ganancia, porque ya las principales causas por las cuales nuestro paciente va a poner en riesgo su vida están por lo menos controladas. Y obviamente detectar la presencia de lesiones de la laringe, de la tráquea o lesiones de la columna cervical. Y recuerden que hay dos maniobras muy fácilmente realizables que nos permiten liberar esto, que son el levantar el mentón y levantar la mandíbula. Si nosotros hacemos esto, nuestro paciente nos permite liberar todo este tipo de secreciones, de cuerpos extraños, etc., ya es un paso muy importante para la evaluación del paciente. Desde el punto de vista de la segunda causa más importante por la cual un paciente puede perder la vida es un compromiso ventilatorio, lo que en la actualidad se conoce en forma genérica como neumotórax hipertensivo. Esto es un aumento en la presión intrapleural que compromete la mecánica ventilatoria. Y nuestra siguiente obligación es detectar cuáles son los traumatismos, la clase de traumatismo que va a condicionar la presencia de esto. Y en términos generales, ustedes lo primero que tienen que tener en mente, para detectar esto, es la presencia de un neumotórax a tensión o un neumotórax abierto, es decir, cuando hay una pérdida de continuidad en la pared torácica, el tórax inestable, habitualmente secundario a fracturas múltiples de la parrilla costal, el hemotórax masivo, el taponamiento cardíaco y algún tipo de lesiones de ruptura aórtica que son hematomas contenidos y que pueden causar la muerte de nuestro paciente. Entonces nosotros siempre, una vez resuelto la vía aérea y estando evaluando la ventilación, debemos identificar la presencia de cualquiera de estas lesiones. Quizá ustedes pensarán, bueno, pero es que ¿cómo voy a tener yo
recurso en el momento para detectar esto? Pues la verdad es que no hay ningún problema. Por alguna razón no entró la animación. El único recurso sofisticado de alta tecnología que nosotros necesitamos para detectar cualquiera de esas lesiones se llama estetoscopio. Con esto nosotros podemos detectar un neumotórax a tensión, un neumotórax a tensión, podemos sospechar la presencia de taponamiento. Entonces, olvidarnos de cualquier tipo de estudios muy específicos y tener el estetoscopio a la mano para detectar este tipo de ejemplos. Ven ustedes, por ejemplo, aquí un neumotórax a tensión, la presencia de un neumotensión, perdón, no se animó esto. Y posteriormente pasar a la tercera causa importante de compromiso en el paciente reemplazado, que es la hemorragia. Y esto es capital porque la hemorragia, una vez que hemos resuelto los problemas que ponen en riesgo de inmediato la hemorragia es la principal causa de muerte y el choque hemorrágico severo se puede presentar hasta el 3% de todos estos pacientes. Y todas estas muertes son prevenibles si nosotros tenemos en mente la posibilidad de la presencia de hemorragia en el interior de alguna cavidad, o sea, el tórax o el abdomen. Durante muchos años nuestro curso ATLS nos enseñó a que de inmediato deberíamos instalar 2 catéteres periféricos e iniciar la instalación en bolos de 1 o 2 litros de Ringer lactato para lograr la resucitación del paciente y posteriormente, de acuerdo a la respuesta, continuar la resucitación buscando como meta primordial llevar la tensión a 90 milímetros de mercurio. Esto, con el paso de los años, se vio que lo único que condicionaba una serie de factores adversos para el paciente, factores adversos que desencadenaban lo que se denominó en su momento triada mortal. ¿Por qué? Porque había posibilidad al subir, actualmente se formaba coágulo y detenía parcialmente ciertos sitios de sangrado. Cuando nosotros instalamos las soluciones, podríamos correr el riesgo de liberar los coágulos formados y la posibilidad de un resangrado en el sitio de lesión. También se encontró que incrementaban la posibilidad de lesiones por reperfusión y adherencia leucocitánea, desarrollaban acidosis, coagulopatías, cuando se instalaban en cantidades importantes, disminuyen la viscosidad de la sangre y finalmente, como evento fatal, incrementaban la posibilidad de compromisos ventilatorios y falla orgánica muerta. El artículo, el hecho que vino a modificar esta conducta fue publicado en 1994 por el doctor Becker, el cual estudió pacientes con traumatismos del torso y encontró que no era necesario instalar todo este tipo de soluciones y que si nosotros logramos mantener a nuestro paciente con cifras de alrededor de 80 milímetros de mercurio sin necesidad de estar instalando bolos importantes, lograba muy buena respuesta prácticamente semejante a lo que tenía con las actitudes anteriores, y este es el artículo que vino a modificar todo nuestro concepto de resucitación del paciente traumatizado. Forma concomitante con esto, se empezó a observar que todos los datos que durante muchos años nosotros considerábamos vitales para evaluar al paciente, como el gasto urinario, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, etcétera, etcétera, eran totalmente variables y que no tenían un suficiente valor pronóstico para determinar la gravedad del paciente. En la actualidad se consideran 2 puntos claves que nos van a dar el estado hemodinámico del paciente. El primero de ellos es el estado mental, como ya mencioné hace un momento, y el segundo es la determinación del pulso radial. Si nosotros tenemos un paciente consciente con un pulso radial fuerte, regular, nosotros podemos asumir con un altísimo margen de seguridad que la tensión arterial de nuestro paciente es de alrededor de 80 milímetros de mercurio, y eso nos va a permitir llevar al paciente a quirófano en condiciones por lo menos satisfactorias para resolver el problema y no esperar, como lo hacíamos antes, tanto tiempo para lograr cifras que consideramos en ese entonces normales. Se considera que en caso de trauma contuso esta presión media podría ser alrededor de 90 milímetros, pero si existe evidencia franca de traumatismo craneoencefálico, la mínima tensión que nosotros debemos obtener necesita ser llevado a cirugía. Y aquí el parámetro real
nuevamente, una vez resueltos los problemas inmediatos de amenaza a la vida, es el estado hemodinámico del paciente. Si nuestro paciente es inestable, el paciente que está con cifras bajas de tensión, que no responde a la resucitación inicial, estos pacientes casi con toda seguridad van a requerir un tratamiento quirúrgico. En estos pacientes, el único estudio que nosotros necesitaríamos llevar a cabo, si disponemos de él, es realizar un ultrasonido FAST durante la reanimación del paciente. Y esto nos va a permitir determinar la presencia de líquido dentro del abdomen o del tórax en su caso. No tiene otra finalidad, no nos va a dar diagnósticos, no nos va a dar ningún tipo de información que no sea la presencia de esto, que sería lo que nosotros creemos que nos condiciona el estado de choque que no revierte al manejo. Caso contrario, el paciente estable, el paciente que llega sin estado de choque o con un estado de choque leve que responde favorablemente a las maniobras de resucitación, que permanece estable durante todo su estudio, y eso nos va a permitir ahora sí pues realizarle lo que nosotros consideremos útil para evaluar o determinar el tipo de lesión que tiene sin poner en riesgo su vida, y esos son muchísimos los estudios de que disponemos. No vamos a hablar de uno por uno. Estudios muy invasivos como el examen físico, placa simple. Recuerden, el paciente traumatizado debe tener por lo menos una placa de tórax y una placa de Pérez y la radiografía de columna cervical. Con estas placas ustedes tienen todo lo necesario para establecer cierto tipo de lesiones del paciente. Podemos ya llevar a nuestro paciente a realizar un ultrasonido formal en tiempo real, una tomografía, o estudios invasivos como pueden ser exploración local de la herida, lavado peritoneal, que me interesaría recalcar, a pesar de que ya no es un estudio que se considera de rutina, no debemos dejarlo en el olvido. Es un estudio que, si no disponemos de cualquier otra cosa, nos puede dar información muy adecuada del paciente. La laparoscopía, como una novedad desde hace algunos años, y recordar que la laparoscopía exploradora es una técnica diagnóstica de urgencia. La laparoscopía ha sido un tema de mucho controversia en el manejo del paciente traumatizado. Sin entrar a mayores detalles, yo quisiera comentarles que aparentemente su futuro es provisorio en cuanto a aplicaciones. Yo siempre he pensado que la laparoscopía debe ser fundamentalmente diagnóstica, inicialmente en el paciente totalmente estable, y ya de acuerdo a los hallazgos, probablemente algunos procedimientos puedan ser realizados. Pero yo estoy totalmente en contra, absolutamente, de que un paciente traumatizado sea abordado por la laparoscopía para resolver sus problemas. Yo todavía no conozco graspers o pinzas que puedan resolver un hematoma rectoperitoneal o puedan hacer un empaquetamiento perihepático o peripélvico en cuestión de minutos. Entonces, pues es un punto de vista muy personal. Pero también no dejo de reconocer que ha mejorado la tecnología, que los cirujanos pues de alguna forma han mejorado sus capacidades para resolver problemas, y yo creo que en el paciente hemodinámicamente estable es una herramienta que nos puede servir. Cuando un paciente debe ser sin duda llevado a quirófano, cuando durante su evaluación ustedes encuentren inestabilidad hemodinámica que no responde a ningún tipo de manejo, la presencia de abdomen agudo, clínicamente detectable, y la posibilidad o la presencia de una evisceración. Yo espero que esto les sirva, insisto, a los compañeros, sobre todo compañeros jóvenes, a tener un panorama de cómo deberíamos abordar en forma de evaluación al paciente traumatizado, y recordar que si no aprendemos de todos los errores que se han venido cometiendo a cabo de los años, pues estamos seguramente condenados a cometerlos y a seguirlos cometiendo. Y aprovecho la oportunidad para invitarlos, como bien mencionó el doctor Galicia, a este curso, un curso diseñado por el Centro de Técnica de Trauma del Hospital Central Militar, CENCA se llama, curso de adiestramiento, entrenamiento en cirugía avanzada de trauma. Ya desde hace 5 años tenemos el gusto de participar en el programa de la Asociación Mexicana, afortunadamente con buena respuesta, y creo que de alguna forma ha influido en la respuesta que podamos tener para este tipo. Esta sería la primera de las participaciones que tengo en este bloque, y la segunda versa también sobre un tema que constituye con toda seguridad la piedra de toque en el cambio que ha tenido el manejo del paciente traumatizado. Si ustedes ven el programa, el título es Cirugía de control de daños, que es
nombre con el que se acuñó esta conducta, y que al cabo de los años se ha venido complementando y ahora se conoce como estrategia de control de daños, por las razones que voy a tratar de comentarles en estos minutos. Y esto es tan importante que hace 2 años en el Colegio Mexicano de Cirujanos, el doctor Paul, que es un agente con la mayor autoridad en el manejo del paciente traumatizado, mencionaba que sin duda alguna el surgimiento del control de daños ha sido el factor clave en el manejo y resolución del paciente traumatizado, independientemente de su gravedad. Durante muchos años, tantos que seguramente la mayor parte de ustedes, por ejemplo, seguramente no habían nacido, el manejo del paciente traumatizado era resolver todos los problemas en un solo tiempo final. Entonces entramos al quirófano y nos pasábamos horas tratando de resolver todos los problemas que traía el paciente, y al cabo de los cuales salían muy satisfechos de haber hecho suturas, haber quitado el vaso, haber paquetado el hígado, todo muy bien, tranquilos, para que a las 4 o 5 horas les hablaran que el paciente estaba inestable, el paciente estaba deteriorando su estado general y la evolución era mala. ¿Por qué? Porque la combinación del trauma per se, del evento traumático, más la agresión quirúrgica de tiempo, etcétera, etcétera, lo único que hacía era consumir la reserva fisiológica del paciente, y eso es lo que llevaba a lo que empezó a conocerse como triada letal o triada de la muerte, como le dicen algunos, que consiste en la unión o la presentación conjunta de acidosis metabólica, que empezaba, como recuerdan en ese momento les comentaba, desde la misma administración de líquidos, tanto por su composición como por su cantidad, la hipotermia, que podría presentarse desde el momento mismo del traumatismo, por la necesidad, si no teníamos los recursos necesarios, de instalar soluciones no a temperaturas adecuadas, y finalmente la coagulopatía, que posteriormente se encontró que existe un tipo incluso de coagulopatía que se denomina así, coagulopatía traumática, que se presenta desde el momento mismo en que el paciente sufre el accidente, y que la unión de todos esos factores llevaba a la muerte del paciente, porque se presentaba serie de datos. La oxidación cristaloide, la hipotermia, se formaban alteraciones en la coagulación, se alteraba la función plaquetaria, esto llevaba a coagulopatía, y si le agregamos la coagulopatía propia del traumatismo, llevaba a hemorragia, consumo de oxígeno, y finalmente la consecuencia era acidosis metabólica, necrosis tisular y desarrollo del metabolismo anaerobio, que era al final lo que condicionaba la muerte del paciente. Entonces esto fue estudiado, y en 1990 el doctor Rotondo empezó a diseñar un cambio importante que él denominó cirugía de control de daños, concepto de control de daños. Y esto era, en términos generales, la posibilidad de hacer una resolución temporal de todas las lesiones que tuviera el paciente en el menor tiempo posible, con objeto de quitar los factores agresivos, intentar recuperar a nuestro paciente para posteriormente llevarlo y resolver de forma definitiva los problemas. Y esto no creen ustedes que fue porque se le ocurrió un día dormido. Él empezó a observar un concepto naval, que esto tiene su punto de partida en un concepto que así se llama en el medio naval, control de daños, de ahí salió el nombre, y que consistía en que en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando había una lesión en barcos americanos, lo que hacían era intentar taponar el orificio, el daño, buscando que el barco llegara a su puerto, y ahí entonces sí llevarlo ya a que lo resolvieran. Y este concepto él lo imaginó, y lo diseñó, y lo llevó a la práctica en las aplicaciones quirúrgicas del paciente traumatizado. Inicialmente él consideró 3 etapas. En primer lugar, el evento quirúrgico era la parotomía, en la cual lo que él hacía como punto clave era controlar la hemorragia, era controlar la contaminación, y posteriormente llevar a nuestro paciente a una fase de recuperación en la unidad de terapia intensiva, preferentemente, más bien no preferentemente, obligadamente, para que ahí nuestros compañeros intensivistas
siempre de la mano con el cirujano. No se trata de dejar al paciente abandonado en terapia, sino que de la mano se resolvieran todos los problemas metabólicos que presentaba el paciente: la hipotermia, la coagulopatía, los trastornos metabólicos, la acidosis, etcétera, etcétera. Y una vez corregido todo esto y estando en cifras normales, llevar al paciente 24 o 48 horas después a quirófano nuevamente para ahora sí resolver los problemas. Y esto dio absolutamente un giro total para mejorar la evolución de los pacientes traumatizados. Es obvio que el concepto ya tenía cierta vigencia. De hecho, no podemos dejar de reconocer que desde 1908 Pringle estableció su empaquetamiento perihepático, y eso era una cirugía de control de daños, aunque con otro concepto. El mismo Feliciano, los doctores Stone, Bush, volvieron a poner en boga el empaquetamiento como manejo inmediato, digamos, de rescate de pacientes con lesiones hepáticas graves, y eso indudablemente es cirugía de control de daños. Pero después del doctor Rotondo, los dos cambios más importantes que se observaron, porque a pesar de todo esto se veía que los pacientes continuaban teniendo cierto tipo de problemas que complicaban un poco la evolución, y el primer paso fue realizado por el doctor Holcomb. Si ustedes tienen literatura de traumas, es un cirujano militar americano, experto en resucitación. Él estableció protocolos de fluidoterapia y de hemoterapia. Él puso en boga nuevamente el concepto de transfusión masiva, por ejemplo, pero bajo protocolos, ya no como lo teníamos antes conceptuado, que si el paciente no respondía a los bolos, entonces íbamos con la sangre, y que el tipo AB, y que después la tuviéramos a la mano. Ahora él ya estableció protocolos, y esto se complementó posteriormente por el doctor Hirschberg, que materializó todos estos cambios en la resucitación a el evento quirúrgico como tal, para establecer lo que a partir de ese momento se conoce como estrategia de control de daños. Ya no es la pura cirugía, ahora es un proceso que se inicia desde el momento mismo del accidente y que incluye reanimaciones protocolizadas, el concepto quirúrgico que se trataba de control de daños con ciertos requisitos, ciertas reglas transoperatorias. Se estableció el famoso START, que no es más que un programa de laparotomías etapificadas, programadas, para ir viendo la evolución de las lesiones del paciente, y finalmente la aplicación programada de los conceptos que también surgían en esos días de abdomen abierto, pero ahora con el concepto de cierre temporal, para permitirlo trabajar en forma conjunta con el programa de START. Y quizá también el factor clave es que esto permitió establecer ciertos indicadores, ciertos factores pronósticos que nos van a ayudar para determinar cómo vamos a finalizar el proceso de estrategia de control de daños. Les enseño que esto ya no es únicamente en quirófano, esto se inicia desde el momento mismo en que se presenta el dato, y se puede presentar en base a indicadores técnicos, la gravedad de la lesión, algunos de los factores que les comenté al principio, o indicadores fisiológicos que son la presencia de acidosis, coagulopatía, etcétera, etcétera. Esto debe iniciar desde el ámbito mismo prehospitalario, con el manejo oportuno de los compañeros paramédicos, que ya deben estar en contacto íntimo con el cirujano que va a recibir el paciente, recabando todos estos datos. Debe continuarse en el departamento de urgencias, no es que se inicie un nuevo proceso, es que ya con base a la comunicación que menciono, ya el cirujano en urgencias debe estar recibiendo toda esa información y estar listo con todos los recursos necesarios para continuar este problema, y entonces sí pasar a la fase de quirófano y a la fase de terapia intensiva, que puede ser o realizarse cuantos pasos sean necesarios hasta lograr la recuperación total del paciente. Cuando nosotros debemos tener en mente la posibilidad de establecer una estrategia de control de daños, hay datos preoperatorios y hay datos transoperatorios. Si ustedes tienen un trauma en el torso de alta energía, que es el que reuniría todas las características que les comentaba yo en la plática previa, o la presencia, por ejemplo, de fracturas de esternón, de omóplatos, de costillas cervicales,
Esos son datos que les hablan de un traumatismo de alta liberación de energía. La presencia de lesiones penetrantes múltiples, lesiones vasculares abdominales de grandes vasos, que se conocen que el abdomen tiene vasos de gran flujo, seguramente motivo de dolores importantes, o la presencia de lesiones en varios lugares, un traumatismo tóraco-abdominal, por ejemplo, un trauma de tórax severo con unas fracturas pélvicas graves. Esos datos nos deben hacer pensar que estos pacientes seguramente podemos o debemos meterlos en un programa de estrategia de control de daño. Como dato, quizá un índice de seguridad de lesión mayor que 35 es un punto clave para definir esta posibilidad. Y una vez que estamos en quirófano, la presencia de hemorragia secundaria con neuropatía, y esto no crean que es muy difícil de determinar, es el paciente que están ustedes operando y que de repente empiezan a ver sangre por todos lados sin una evidencia, una fuente obvia, y que empiezan a observar que está como escurriendo, como está trasudando sangre. Esto no es más que una coagulopatía, y esto es una indicación para meter al paciente a control de daños. La presencia de acidosis, un déficit de base severo, la hipotermia, actualmente ya tenemos muchísimos recursos para mantener la temperatura corporal adecuada a nuestro paciente, o si técnicamente no somos capaces de controlar una hemorragia grave, ahí tenemos que implementar nuestro programa. O la presencia de transfusión masiva, que el paciente, como seguramente uno de ustedes les tocó, en los cuales estamos prácticamente recambiando el volumen una o dos veces. En este momento ya no hay razón para hacerlo, este paciente debe ser llevado a control de daños y evitar todo este problema. Control de daños como tal, concepto quirúrgico, implica una serie de maniobras que les repito, es controlar la hemorragia y controlar fuentes de contaminación. Y eso se puede realizar por múltiples maniobras. Recordar, porque es un tema de cierta controversia, la formación de estomas no es control de daños. Lo que necesitamos es detener sangrado y detener la contaminación. Y hay varias maniobras. Por ejemplo, lesiones intestinales graves, múltiples, pues lo que con eso podemos hacer es ligar dos extremos, cortar el intestino y dejarlos ahí ligados hasta la resolución. O empaquetamiento, ya sea resucitatorio o terapéutico, resecar órganos vascularizados, vaso, segmentos hepáticos, pero sin detenernos, que sean segmentos que están prácticamente fraccionados, únicamente quitamos el tejido necrótico. Realizar ligaduras vasculares no va a pasar nada si ustedes tengan un vaso y lo dejan así 24 horas, hay suficiente circulación colateral para permitirnos que los órganos permanezcan bien, o realizar procesos de puentes intravasculares temporales con catéteres que se anudan a los extremos de los vasos que van a permitir que el flujo siga siendo efectivo, procesos de taponamientos con globos, ondas de Foley, que es el mejor recurso a la mano para lograr un tratamiento de una lesión hepática, por ejemplo. Exteriorizar el conducto, lesiones de uretero, por ejemplo, se capitaliza y se saca por contraabertura. Los conceptos de exploración retroperitoneal, ustedes conocen mejor que yo, y el concepto nuevo que es el cierre temporal de venida. Estos son algunos procesos y ustedes pueden ver aquí una expulsión intestinal. Aquí se puede señalar, ustedes ven aquí el extremo, un extremo de un intestino y por acá el otro, realizado con engrapadora en este tiempo. Esto nos permite quitar la fuente de contaminación y nos permite todo el tiempo necesario. O bien, por ejemplo, los empaquetamientos, es un empaquetamiento terapéutico, peripático. La colocación de shunts intravasculares, como les comento, vean ustedes, es una lesión importante vascular, vean cómo se coloca un extremo y en el otro, y esto permite que se mantenga el flujo sanguíneo a las regiones afectadas. O bien, por ejemplo, la colocación de un taponamiento, un Penrose en este caso. Estos globos son como son llamamos hechizos, se hacen con una sonda de Melatron y un Penrose, y se puede poner un dispositivo, un globo que nos permite cohibir este tipo de hemorragias. Lesiones de ureteros, por ejemplo, donde se exterioriza el órgano para controlar el flujo, resecciones segmentarias, y mencionar el protocolo STAR, que es una de las partes capitales de esta estrategia, que es las laparotomías programadas, y que ha demostrado perfectamente, con base a muchos estudios bien llevados, que mejora la sobrevida de estos pacientes en forma muy importante. Entonces, pues, todo esto nos lleva a saber que ya hay unos nuevos protocolos de
naturaleza, la proporción de los líquidos necesarios. Tenemos que evitar la pérdida mortal. En términos generales, la solución se revalora y de acuerdo al estado de respuesta del paciente se puede dar un bolo más. No tiene efectos en la coagulación, no afecta la respuesta inmune del paciente y está perfectamente demostrado que aumenta la sobrevida de los pacientes. Algunos programas de resucitación protocolizada, la hipotensión permisiva que les comentaba yo en la plática previa, la terapia de componentes y la hemostasia no quirúrgica. ¿Qué es terapia de componentes? La hipotensión permisiva, que lo vimos. La terapia de componentes es cómo nosotros podemos equilibrar la administración de líquidos. Después de muchos estudios se ha encontrado que la mejor proporción de líquidos para manejar pacientes es de 1 a 1 de concentrado electrocitario, de plasma fresco y de plasma fresco, cristaloides y concentrado electrocitarios. Esto, lamentablemente, no es factible porque necesitaríamos de bancos de sangre tremendamente grandes para poder sustentar esto, y ya hay algunas combinaciones que nos permiten obtener la misma respuesta. Sustratos para la coagulación, esto está bien demostrado en base a experiencias de patologías hereditarias de coagulación, que los resultados son buenos y se ha ido extrapolando a la aplicación del paciente traumatizado. Algunos de los productos, el Putclor, el Aista, el Celox, el Novocel, el factor séptimo, que son recursos que nos pueden permitir tener un control adyuvante en el manejo de hemorroides, sobre todo en el caso de lesiones de órganos de víscera maciza. El único inconveniente es el costo, como si estuvieran poniendo un Volkswagen en un hígado lesionado, básicamente. Finalmente, ¿cuándo nosotros vamos a llevar al paciente a cerrar todas esas lesiones y cuándo vamos a llevarlo a una cirugía definitiva? Pues el punto crítico es saber llevar a cabo el proceso de estrategia. El paciente debe llevarse a cerrar o a finalizar el proceso en base a presencia de principios bien establecidos. Ya no es como anteriormente, cuando el cirujano experto decía ahorita, o cuando ya había coágulos, o cuando ya no había secreciones turbulentas, etcétera, etcétera. En la actualidad hay criterios, indicadores perfectamente definidos que nos dicen cuándo es el momento óptimo para cerrar a nuestro paciente. Y ustedes probablemente pensarían que está muy sofisticado llenar todos esos requisitos, pero ustedes lo ven, una determinación, una gasometría arterial, una química sanguínea completa, el estado hemodinámico del paciente, las aminas que puede estar aplicando nuestro compañero anestesiólogo, nos permiten llenar la mayor parte de estos requisitos para determinar el momento óptimo de cerrar al paciente, que existe suficiente literatura para demostrar que lo ideal es que este cierre se realice dentro de la primera semana posterior al traumatismo y de que se inició este programa de estrategia. Entre más tiempo pase, más posibilidades de complicaciones tiene el paciente traumatizado. En conclusión, pues, y para terminar, recordar que el concepto de control de daños ya no es solamente la cirugía, es una estrategia bien planeada con diversos pasos que deben llevarse desde el momento mismo que se toma contacto con el paciente, que debe establecerse un protocolo bien sistematizado de quimioterapia temprana, no señalar o indicar un concepto como un rescate, o sea, ya no sé qué hacer, entonces voy a hacer control de daños. No, ya mencioné cuáles son los factores que deben motivar o condicionar la presencia de esto. Punto clave, no abandonar al paciente. El único que puede dar el seguimiento aún en la terapia intensiva es el cirujano, porque el cirujano es quien sabe lo que encontró, quien sabe qué hizo y el que sabe cómo podría esperar la solución, y obviamente tener el apoyo de los compañeros intensivistas, pero las decisiones las toma el cirujano y determinar lo más científicamente el momento oportuno para el cierre. Con esto termino nuestras prácticas. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto trataré de contestarla. Muy amable.